Ya, entonces, ahora que estoy grabando, en gran resumen, para partir la clase ya. Hemos atrasado ya. El, el 15 se acaban las clases, entonces nuestra última clase es la próxima semana. ¿Ya? Hasta el 15 tienen fecha para entregar el trabajo final, que es optativo, que es libre, ¿ya? Tanto en contenido como en formato, ¿ya? Con la única condición que sea una reflexión sobre el futuro. ¿Ya? Una reflexión sobre el futuro de nuestra situación contemporánea. Y lo pueden acotar, hacerlo, ¿no? Lo más probable es que sea en función de sus intereses, entonces lo pueden acotar a la situación contemporánea de Chile, ¿no? Y el futuro puede ser más o menos inmediato, puede ser los siguientes meses, próximos años, próximos 10 años, próximos 100 años, ¿ok? De tal manera que en esa reflexión sobre el futuro de lo contemporáneo, ¿eh? Ustedes puedan imaginar, ¿no? Pueden ejercitar su imaginación sociológica, ¿eh? Para poder explorar, ¿no? Posibilidades de convivencia a futuro. Y en esa exploración, en el vuelo del descubrimiento, ¿no? Hay un elemento que es su imaginación. Ciertamente el futuro requiere como, y como saboreo también de lo que es posible, ¿no? Saborear, tener un apetito por el futuro, ¿no? De poder explorar posibilidades, ¿no es cierto? Hay una aventura ahí, ¿no? ¿No? Donde la imaginación tiene ese momento, ¿no es cierto?, de poder ir reconociendo rincones, ¿no? Potencia, ¿no? Lo que es posible, lo que podría ser de otro modo, ¿no? Lo que aún puede ser, ¿ok? A propósito de nuestra convivencia contemporánea, ¿no? Nuestra situación, ¿no? Nuestra sociedad contemporánea, ¿ok? Entonces, en, en- en esa potencia de la imaginación de lo posible, ¿no? También se invita a hacer un aterrizaje ¿no? Digamos, en lo real, si ustedes quieren, ¿no? En un ejercicio de la razón, ¿ya? Que sobre todo se exhiba en la materialidad con la cual ustedes van a trabajar. Entonces, por supuesto que si van a hacer un ensayo, que es una posibilidad, entonces la razón va a ser mucho más, ¿no? Académica o literaria, ¿ya? Si deciden hacer una canción, va a ser una razón más musical, ¿ya? Pueden hacer un documental pequeño, muy breve, ¿ya? Es una razón cinematográfica, ¿ya? O documentalista, ¿ok? Entonces, la razón va mucho más por el lado de el medio, si ustedes quieren, la materialidad, ¿no? Y va a ser su propia razón, lo que probablemente a ustedes también les guste, ¿no? Trabajar, ¿no? Para imaginar el futuro, estas posibilidades de futuro, donde el rango, ¿ya? Puede ser perfectamente imaginar aquello que es más bien probable, pero también aquello que es posible, ¿no? Por tanto, aquello que es más razonable, como probabilidad, y aquello que más bien es posible porque es parte de la ficción, ¿no? De cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos ciencia ficción. Y precisamente en ciencia ficción, el matrimonio entre lo probable y lo posible da pie a lo plausible. Por eso la ciencia ficción tiene tanto gancho. También pueden reflexionar sobre lo que es preferible, no hay ningún problema, ¿no? Y el rango de los futuros puede haber cosas que sean más pacíficas o más violentas, ¿no es cierto? Que sean más utópicas o distópicas, ¿ya? O mezclas de ambas cosas, no hay problema. ¿Ok? ¿Ya? Una cosa muy, muy bonita para poder hacer un buen trabajo es que en el fondo va a haber un objeto, ¿no? Y ese objeto va a tener, digamos, un entorno, ¿no? Va a tener, por ejemplo, si va a ser un ensayo, va a tener un objeto, un tema, un objeto central de reflexión, y va a tener un entorno que va a ser en el fondo el futuro donde ustedes van a situar ese objeto, ¿no? Un día en el futuro, por ejemplo, ¿ya? Si es una escultura, ¿no es cierto? El entorno, en el fondo, está mucho más dado se exhibe en la materialidad. Porque uno puede decir, por ejemplo, no sé, una nave espacial, la puede hacer de Lego, de plasticina o de qué sé yo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, con la plasticina uno puede dar una intuición de que en el fondo el contexto general para ese día futuro de ese objeto ¿ah? Sea moldeable, digamos, ¿no? Sea mucho más afín a la textura de la plasticina. Mientras que el Lego, hay que pensar un poquito como también un objeto de arte, ¿no? El Lego es una forma un poquito más fría, no más cuadrada,
más tecnológica. ¿Ya? Entonces, parte de la materialidad también captura como la razón propia, ¿no es cierto?, del tipo de expresión que ustedes elijan, ¿ya? Aquello que es importante, ¿no es cierto? Aquello que es importante y que se expresa con ese objeto, ¿ya? Va a tener siempre un contexto. Entonces, es muy sencillo imaginar que el trabajo en el fondo es darle un contexto o un día a futuro, ¿ya?, a un objeto, ¿ya?, de su interés, ¿ya?, para el futuro. ¿Ya? Algo que les interesa a ustedes para el futuro. ¿Ya? Y que en ese ejercicio puedan incorporar, si ustedes desean, perfectamente la teoría de este curso, puede ser la teoría de otros cursos, una reflexión sobre lo que han aprendido acá, o aquello que les rodea, porque ustedes tienen su propio contexto, ¿no?, que forma parte también de su expresión. ¿No? Y puede ser que en el fondo estudiar antropología sea, no sea lo central en sus vidas. Perfectamente posible. Sea lo que sea, va a tener o no futuro. Y la invitación es, con un poquito de sociología, o al menos inspirados por la sociología, ¿no?, que puedan expresarlo, ¿cierto? Y nosotros de nuestro lado y entre ustedes mismos, a ver si nos podemos comprender también, ¿no? De tal manera que podamos efectivamente imaginar el futuro juntos, ¿no?, de forma colectiva, ¿no? Esa es la invitación. No es necesario citar autores, eso es libre, ¿no? De hecho, puede citarlo y puede inventar su propio sistema de cita. Es libre, ¿no? Es parte de su creatividad, ¿no? Ya, y lo otro que dije tiene que ver con la economía local de notas, que recuerdan, o sea, nuevamente, nadie va a pasar el curso ni va a reprobar porque reciban, o sea, esta cuestión es un simple ejercicio nuevamente de reconocer, ¿ya?, los límites de lo que hacemos en términos de cómo nos estamos educando, ¿cierto?, en nuestros distintos roles y estamos aprendiendo juntos, ¿ya? Y reconocer, por ejemplo, que los sistemas tienen una carga muy individual muy alta, ¿ya? Eh, y que a propósito de un pequeño ajuste que se promueve con esta economía local de notas, podemos también incorporar, ¿no es cierto?, el hecho de facto de que las notas son colectivas. Quizás este año no tanto, porque no sé si han estudiado juntos, ojalá que sí, ¿ya? Pero ese dato siempre está ahí, ¿ya? Y que esa transferencia de notas es muy, muy sencilla, a propósito del trabajo inicial libre que hicieron al principio. Todos recibieron, quienes entregaron un 0,7 de excedente que corresponde a la pregunta complementaria, en el fondo, del control 1, y por tanto, ese excedente se asocia al control 1. ¿Ya? Y ese excedente se lo pueden agregar, atribuirse a ustedes mismos, sin problema. Yo estudié eso, entonces. O pueden decir, no, en realidad tal persona preguntó algo, dijo algo, qué sé yo. O al menos puede ser también un gesto altruista, no hay problema, ¿no es cierto? Reconocer que también hacemos las cosas juntos, no solamente por separado. ¿Ok? Dentro de ciertos límites. ¿Ya? Hasta cada transferencia a cada otra persona, ¿ya?, tiene un máximo de 0,3 décimas. Pueden transferir 0,1, 0,2, 0,3, pero ahí para. ¿Ya? Y pueden transferir a más de una persona dependiendo del excedente que tengan. Si se le acaban las décimas para transferir, no pueden transferir más. ¿Ya? Igual que el banco. ¿Ok? Ya, eso ahí ahora quedó grabado. ¿Hasta cuándo hay plazo para mandarle el correo, profe? O sea, en el fondo, hasta el 15 también, digamos. ¿Ya? Hasta el 15 el plazo, ambos plazos, ¿no? Para hacer las transferencias en los excedentes y para hacer la última entrega. Ya, con eso termino las noticias y partamos ya con Weber, que nos queda en realidad eh, ver tres cosas, ¿ya? Y dos de ellas a mí me encanta, así que esta clase va a ser, al menos para mí, va a ser entretenida, porque me gusta mucho, ¿ya? Nos queda ver, sobre todo, bueno, parte de finalizar la introducción, haciendo hincapié en los tipos ideales, que yo creo que lo he mencionado en otras ocasiones, pero que vamos a un poco repasar la teoría, ¿ya? Y después vamos a ver un poquito de sentido y acción, ¿ya?, social, ¿ya? Y si nos da el tiempo, yo creo que no, pero vamos a ver un poquito también de acción racional y otras cosas más, ¿ya? Weber estaría feliz. Weber, no sé qué diría, quizá les diría, se los dije. Ya, voy a compartir la pantalla. Deberían estar viendo ya.
Voy a empequeñecer acá. Chun, chun. Creo que la vez pasada alcanzamos justo llegar a esta parte. ¿Ya? Entonces, y veníamos un poquito, ¿no? Describiendo la- eh, cómo Weber en su teoría social hace conexiones que son, ¿ya?, muy sustantivas entre, ¿ya?, cosas que, al menos hasta la fecha, e incluso hoy en día, ¿ya?, no se hacen regularmente, ¿no?, en sociología. ¿Ya? Relaciones sociales entre cosas que uno piensa que no van de la mano. Por ejemplo, entre economía y religión, siendo el clásico de Weber, eh, su tesis, digamos, sobre la relación entre protestantismo y capitalismo, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, una forma muy, yo diría, típica de proceder, incluso no solamente la teoría de Weber, sino en su herencia, ¿no?, de lo que ya estoy hoy día. ¿Ya? Es que si uno considera esta obra de enciclopedia que tiene llena de definiciones, ¿ya?, es así porque Weber es muy bueno, ¿ya?, haciendo tipos ideales. ¿Ya? Los tipos ideales básicamente son conceptos. ¿Ya? Ahora, esto es verdad. Una vez cuenta la leyenda que hubo, qué sé yo, un ensayo de ver, un control, y le pregunta, ¿qué es un tipo ideal? Y una persona respondió, bueno, un tipo ideal, no sé, que mide 180. Cuenta la leyenda. Entonces, un tipo ideal es precisamente un concepto, ¿no? Es una tipificación, es una clasificación. ¿Ya? Y es ideal. O sea, de hecho, no puede ser una persona que mide un 180 porque eso existe, ¿no? Los tipos ideales no existen. ¿Ya? Son siempre aproximaciones. ¿Ya? Y en ese sentido son efectivamente exageraciones, ¿no?, de ciertos atributos, de ciertas características, ¿ya? Y la exageración tiene el fin de poder, en el fondo, ilustrar con toda claridad por qué un tipo es diferente a otro, ya que en la práctica, ¿ya?, las categorías, las clasificaciones tienden a mezclarse. ¿Ya? En la práctica las cosas no están tan distribuidas muchas veces como nos suele gustar, por ejemplo, en cajones. ¿Ya? Uno va a la biblioteca y está todo en categorías, digamos. ¿Ya? Y la teoría social exuda eso por todos lados, siendo que la realidad es mucho más eh, liosa, digamos, ¿no?, mucho más porosa, mucho más mezclada y mucho más heterogénea. ¿No? Sí. Escribía Weber en 1903, un tipo ideal, ¿ya?, está formado por este acento, ¿no?, esta exageración, ¿ya?, de una dimensión, ¿ya?, ya sea de uno o de más, en fondo, puntos de vista, ¿ya?, oposiciones, ¿ya?, sobre ciertos hechos, ¿ya?, en función de, ¿ah?, o a propósito de, ¿ya?, poder sintetizar, digamos, dentro de una gran variedad de detalles, ¿ya?, ese conjunto de hechos en una clasificación. ¿Ya? Y poder darle la etiqueta de decir esto es un fenómeno concreto individual. ¿Ya? Que a pesar de que en el fondo, en la realidad es muy difuso muchas veces, se confunde con otros fenómenos. Lo hemos visto todo el año, por ejemplo, el suicidio. ¿Ya? ¿Dónde lo clasifico? ¿En sociología o en antropología o en psicología o en filosofía? ¿Dónde está? ¿Es un asunto de existencialismo en filosofía? ¿No es cierto? ¿O de ritual en antropología? ¿Ya? ¿Un asunto cultural o epocal en sociología? ¿O un asunto espiritual o psíquico en psicología? ¿Dónde va? Resulta que el fenómeno es difuso, pero poder caracterizarlo, de hecho, en el sentido que lo hizo Durkheim, ¿ya?, cuando vimos tipos de suicidio, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero Weber realmente, o sea, Weber hace de eso una sociología completa. Es realmente impresionante, y es muy bueno también hacerlo. ¿Ya? Hay un estímulo muy fuerte también a la imaginación sociológica, ¿no? Por ejemplo, los escenarios son tipos de cierta forma, ¿no? Son ideales porque ¿no?, son posibilidades, ¿no es cierto?, que uno explora. Y los distintos escenarios son de distinto tipo. ¿Ya? De hecho, usualmente uno no le achunta el futuro en ese sentido, ¿no? Porque es demasiado complejo. Le achunta usualmente a ciertas características que aparecen, ¿eh?, digamos, en el futuro presente, por decirlo así, ¿ya?, de una forma mucho más difusa de aquello que originalmente se imaginó, digamos, se anticipó. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se está exagerando. ¿Eh? Eso no significa tomarse menos en serio, por ejemplo, los escenarios de cambio climático. No es ninguna exageración, ¿ya?, ¿no es cierto?, las predicciones que han hecho. ¿Ya?
El tema es que en el fondo los escenarios siguen siendo abstracciones. ¿Ya? Y de hecho lo que pueda pasar si es que nos pasamos de tanto o cuantos grados, ¿ya? En la práctica puede tener efectos, la difusión de los efectos, digamos, ¿ya? Pueden ser mucho más desastrosos, ¿no es cierto? Mira, digamos, el escenario se desparrama más allá de los límites, ¿ya? Incluso cuando se cumplen las condiciones, ¿no? Y se verifica el escenario. Entonces, en ese sentido hay que recordar que los tipos ideales no existen, ¿ya? Excepto en la teoría. ¿Ya? Y que porque existen en la teoría son muy útiles, ¿ya? Para explorar posibilidades. Entonces, lo ideal, ¿no? El tipo ideal, consiste en capturar y amplificar, ¿ya? Ciertas características sociales. ¿Ya? Y la tipificación de estas características, ¿ya? Permite ordenar las cosas. ¿Ya? De hecho, la típica tipología suele ser una tabla de doble entrada donde uno tiene al final 4 categorías. Muy, muy típico. No vamos a alcanzar a ver a Parsons, pero Parsons básicamente abusa un poquito como de esa capacidad de orden analítico, digamos, ¿cierto? Y hipertipificación, ¿ya? Y por tanto amplifica y abstrae las cosas en esa amplificación, ¿ya? Hasta su difusión máxima, digamos, ¿ya? De la manera que finalmente se corre efectivamente el riesgo de confundir modelo con realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo ideal con lo real. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con tipos ideales, es muy, muy importante recordar que son criaturas conceptuales. ¿Ya? Muchas veces también se puede entender como marcos o lentes, ¿no? ¿Se acuerdan con Goffman? ¿Ya? Marcos o lentes para leer lo social. Si yo leo lo social con un concepto y o con una tipología conceptual. Más aún, muchas veces los conceptos, sobre todo cuando tienen un ordenamiento numérico, estadístico, eh, se transforman esencialmente en varas para medir. ¿Ya? La pobreza, por ejemplo, ¿no es cierto? Y como hay gente que en el fondo, sistemáticamente queda fuera de los sistemas de protección, ¿ya? No porque estén mal o bien gestionados, a veces pueden estar perfectamente gestionados, ¿no? En países donde las cosas funcionan, digamos, pero, pero la clasificación te deja fuera. La gestión es fantástica, la teoría es pésima, ¿no? Entonces, por eso importa cómo clasificamos las cosas, ¿no? Porque incluso la mejor gestión del mundo no te va a salvar de un orden, ¿no? No apropiado, digamos. Entonces, la finalidad de exagerar las cosas, si uno quiere, ya, de tipificarlas, decía Weber en 1903, ¿ya? El fin es establecer entonces relaciones de similitud, ¿ya? Y de diferencia, ¿no? ¿No es cierto? Divergencia, ¿ya? De describir la realidad, ¿ya? Por medio de aquello que es más inteligible, ¿no? De que puedo reconocer, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo es igual que un lente, ¿no? Porque no aparece tan borroneado, ¿ya? Ahora lo puedo leer, es inteligible, ¿ya? Es como cuando uno va al doctor de la vista y no le achunta ninguna letra, ¿no? Se equivoca todo, ¿no? La gracia de los lentes, ¿no? De los tipos ideales, es que uno, ¿no? No se equivoca porque está actuando idealmente, digamos, ¿no? Es inequívoco. Siempre y cuando recordemos que estamos en el plano conceptual, ¿no es cierto? Que nos permitimos la abstracción, ¿no? Y nos permitimos esa abstracción para poder comprender la realidad, ¿no? Y más aún para poder hacer conexiones entre ellas y sobre todo conexiones causales, ¿no? Podemos hacer correlaciones, ¿no? Y podemos determinar la fuerza causal, ¿no es cierto?, de una u otra relación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí viene el hecho de por qué uno pasa a Weber al final, ¿no? Es porque todos los estados evolutivos, ¿ya? Básicamente de lo que vimos con Comte, o con Spencer, o con Durkheim, o con Marx, incluyendo el comunismo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Y todo lo que vimos desde el principio son tipos ideales.
sea, básicamente Weber está diciendo el comunismo no existe, es un ideal. ¿Ya? Y exagera ciertos atributos. El error de Marx fue confundir, ¿no? Una cosa es dar vuelta a Hegel y otra cosa es confundir, ¿cierto? Modelo y realidad. ¿No? Sobre todo después de un ánimo tan concreto, ¿no? De ser concreto. ¿Ok? Ojo, no porque los lentes estén mal enfocados o porque el concepto sea malo, ¿no? Sino más bien por, eh, yo diría incluso el arte, ¿no es cierto?, de ponerse y sacarse los lentes, ¿no? ¿no? Y ponerse unos lentes y sacarse otros y tener distintos focos para poder darle definición a la realidad, ¿no es cierto? Cuyo costo es la exageración de sus atributos. ¿Ya? Y en particular la exageración del límite, de dónde empieza una tipología, ¿ya? Y dónde termina la otra. ¿Ya? Por ejemplo, dónde empieza el mercado y dónde termina el Estado. ¿Ya? Es una cuestión de marco, de tipología. Y en ese mismo sentido, ni el mercado ni el Estado existen, son tipos ideales. ¿Ya? Lo que existen son edificios concretos, con personas concretas, ¿ya? Papeleando cosas concretas. La burocracia, que se aloja en todas esas infraestructuras, que son muy concretas. ¿Ya? Sistemas de transporte, sistemas de reciclaje también. Una ciudad también bota basura, ¿no? Y es curioso que lo sucio suele estar fuera del esquema, ¿no? Los modelos nos muestran lo grotesco, digamos, ¿no? Nos muestran, ¿no es cierto? Y no solamente una cuestión de disgusto, ¿no? De suciedad, de desagüe, digamos, ¿no? Es porque el mismo gesto de abstracción también tiene una preferencia. Hay un apetito de abstracción donde yo selecciono ciertos atributos, ¿no? Para caracterizar y exagerar y qué sé yo, y otros no, y otros los desecho. Entonces, hacer tipos ideales, digamos, categorías, no es nada fácil, porque uno o se pierde el mundo o ve algo nuevo. ¿No? Y ese, en el fondo, es la aventura de la idea, del concepto. El contrapunto, y aquí viene la típica característica de la sociología de Weber, como introduje la semana pasada, va muy bien de la mano con la historia. ¿Ya? Es que para Weber, los tipos ideales son inducciones de la historia. ¿Ya? En primer lugar, están, en el fondo, el dato a partir del cual yo defino, ¿ya? Lo busco en la historia. Y la teoría me servirá para darle más claridad, por ejemplo, para sistematizar, ¿no es cierto?, esos datos. ¿Ya? O poder resolver, por ejemplo, cosas de límite, porque ciertamente hay ciertos fenómenos que responden, o sea, es como anillo al dedo para ciertas categorías, y otros que están mucho más al límite. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? Si no de inducción, ¿no? En última instancia de deducción teórica. ¿No? ¿Por qué? Porque de otra forma, nuevamente, lo que se le ha imputado sistemáticamente a Comte, como, digamos, como por ejemplo, primero en usar el término sociología, es que los conceptos, o la teoría, ¿ya? Debe ser empíricamente adecuada para poder explicar algo, ¿no? En todos los niveles o con toda la fuerza explicativa, ¿no? Ya sea más causal o correlaciones que son más, ¿no? Simplemente regulares, digamos, ¿no? O coincidencias también. Lo que no es causal, sino casual. Entonces, la potencia de pensar con tipos ideales es que es un muy buen punto medio, ¿ya? Por ejemplo, entre historia y entre teoría, ¿ya? Entre lo empírico
¿no es cierto? Y y lo analítico, ¿ya? Entre lo real y lo ideal, ¿ya? O entre el saber nomotético, ¿ya? Y particularmente eh, por ejemplo, piensen en las clasificaciones en el aparato jurídico, ¿ya? Hay vidas completas que dependen de esto, ¿no? Del saber nomotético, de tener buenos tipos ideales, de poder tener buenas clasificaciones, ¿ya? Y aquí el otro saber, que en el fondo viene de la experiencia directa, ¿ya? Que es descriptivo, ¿no es cierto? Y cómo estos dos saberes pueden ir muy bien de la mano, ¿ya? En este punto medio, digamos, donde en el fondo uno puede tener un cajoncito, un tipo ideal, ¿ya? Siempre y cuando, por ejemplo, uno recuerde que se trata de, ¿no es cierto?, de una conceptualización, ¿ya? De que los límites no están necesariamente escritos en piedra, ¿ya? Que los conceptos también son epocales, ¿ya? O si prefieren ustedes son fenomenológicos, ¿no es cierto? Son adecuados a ciertos fenómenos y no a otros, ¿ya? O por ejemplo son adecuados para describir la experiencia de un fenómeno versus otras formas de entender empíricamente las cosas, donde lo empírico, la base de lo empírico no es la experiencia, sino o sea, otro argumento epistemológico. ¿Ok? Ya. Variedades del tipo ideal. ¿Ya? En Weber, en la obra de Weber, los tipos ideales están por todas partes. ¿Ya? Y Weber tiene como, en el fondo, distintas grandes constelaciones de orden de tipos ideales, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, en la historia, ¿no? ¿Qué hace ver con la historia? ¿Ya? Induce tipos ideales desde la historia. ¿Ya? Hay tipos ideales que son efectivamente históricos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se encuentran efectivamente en la historia, y de hecho el soporte histórico siempre tiene que estar ahí, a menos que uno explícitamente esté haciendo otras tareas, ¿no es cierto? Con las tipologías. Pero si uno quiere ser empírico, entonces tiene que haber un soporte ideal histórico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno encuentra el tipo ideal, ¿ya?, en una época particular, en una historia. ¿Ya? Por ejemplo, la situación contemporánea a Marx, ¿ya?, o a la nuestra, ¿no? Algo más moderno, postmoderno, como quieran llamar. ¿Ya? Temprano o tardío el capitalismo, como quieran llamar. Pero ya esa distinción entre temprano o tardío, entre moderno o posmoderno, son clasificaciones, ¿no?, inducidas de la historia, ¿no?, de la historia. El tipo ideal, que de alguna forma uno podría decir, una finalidad de precisión conceptual, ¿no?, muchas veces de coherencia y de lógica interna, ¿no?, que puede o no puede tener en el fondo una adecuada aplicación a la realidad, porque a veces uno hace sociología en general. Por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no es cierto? Uno puede explorar futuro, no porque sean reales o irreales, o probables o improbables, o qué sé yo, ¿no?, sino porque uno está explorando posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, la sociología en general se presta muy bien para eso, ¿no? Para ser muy especulativa, ¿no? Sobre todo cuando se trata de fenómenos muy grandes y muy complejos, ¿no es cierto? ¿No? Que son, por ejemplo, transversales a distintas épocas históricas, ¿no?, o a distintas sociedades o culturas, ¿no? A tal punto que uno efectivamente puede pensar la burocracia como algo que no es simplemente propio de nuestra época, ¿no?, o a la época que hace 100 o 150 años atrás, ¿no?, sino que siempre ha habido rollo, siempre ha habido lío, ¿no?, y siempre ha habido un ánimo, ¿no?, de poder ordenar esos líos, ¿no?, mediante algún tipo de procedimiento formal, ¿no?, que termina siendo capturado por ciertas personas en ciertos rincones o en ciertos escritorios del mundo, digamos, ¿no?, o en ciertas chozas o en ciertos burocracia, ¿no? Por supuesto, en el pasado ahora tenía un elemento mucho más religioso, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, si uno piensa las cosas en términos mucho más generales, ¿no?, los tipos ideales pueden de alguna forma relajar, ¿no?, el estrés de ser exclusivamente adecuados, ¿no es cierto?, y aplicables, ¿no?, y poder jugar con la posibilidad de encontrar, ¿no?, fenómenos que son transversales a la historia, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, podrán tener un soporte, ¿no?, en la historia, se pueden inducir de ella, ¿no?, pero las conexiones entre una y otra y época, ¿no?, dependen mucho más de una intuición sociológica más general, ¿no?
Ciertamente porque quizás no es tan evidente encontrar la burocracia en otros periodos, siendo que es tan típica de lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Los papeles, ¿no? O sea, de hecho, en cierto sentido, ¿qué les va a dar la Chile al final cuando los despida? Un papel, ¿no? Lo último que hace es cobrarle por las estampillas. Ese es el mundo que nos tocó vivir. Entonces, uno se pregunta si quizá en otras épocas esa misma marca era más bien un tatuaje, ¿eh? Y que el rito era, qué sé yo, un rito liminal de iniciación o algo así, ¿eh? En el sentido que una burocracia en el fondo es una forma de orden social, ¿eh? De administración de lo social, ¿eh? Luego, están cortando el pasto, así que voy a cerrar un poco para que no suene. Ya. Luego existen tipos ideales que son más pragmáticos, ¿eh? Cuyo dominio, a diferencia en el fondo de la historia, que muchas veces el dominio histórico es un dominio del pasado, ¿no? De la memoria, y del registro histórico, ¿ya? Lo mismo en la sociología, no aparece más bien en los libros, ¿ya? O te la cuentan, digamos, ¿no? Te la cuentean, ¿ya? El tercer tipo de ideal más bien apunta al trabajo con cuestiones concretas, ¿no? Acciones muchas veces contemporáneas, ¿no? En el fondo, hechos sociales que son mucho más performativos y situados, ¿no es cierto?, en la manera en que podemos trabajar con ellos, ¿ya? La manera en que podemos explotarlos, ¿ya? Y por tanto, los libros no son nuestros únicos amigos en ese sentido, ¿ya? Entonces, para ese tipo de fenómenos, ¿ya? De hecho, Weber, mucho de su obra tiene que ver con tipos ideales de acción, mucho, mucho, ¿ya? Por ejemplo, tipos ideales de dominación, la acción de dominación, ¿ya? Entonces, son tipos de acción puros, ¿no? Nuevamente, están purificados, ¿no? Muchas veces la acción no es tan pura, va mezclada, sobre todo si uno hace más de una cosa al mismo tiempo, pero ¿ya? Lo que uno está haciendo no es solamente una cosa muchas veces, ¿ya? O se puede clasificar no solamente en una sola categoría. Y sin embargo, cuando pensamos en tipos ideales de acción, ¿no? Estamos pensando en la purificación o la exageración de ciertas características de la acción para que respondan ¿no es cierto?, tal o cual clasificación, ¿ya? Y usualmente lo que se clasifica, aquí viene la genialidad, ¿ya? Que yo diría que está presente ya un poquito en Durkheim, también está en Marx, pero Weber nuevamente hace de esto un aspecto transversal en sociología, ¿ya? Que es la idea que en el fondo que cuando uno clasifica las acciones, lo que está haciendo es tratar de descubrir los motivos, ¿ya? O el sentido de la acción, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno sospecha que el motorcito de la acción, digamos, la motivación, ¿ya? Para ocupar la metáfora de uno de los intelectuales chilenos, ¿no? De que habla el Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Que la benzina es social, ¿no? Que la motivación es externa y coercitiva, ¿no? Y vamos a ver más adelante que, por ejemplo, uno de los tipos de acción que Weber reconoce es la acción afectiva, ¿no? Aquella que es guiada por los afectos, ¿no? El tipo de acción social, donde, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Como hecho social puede ser clasificado, ¿ya? ¿Ok? Y luego el tipo de ideal de forma estructural. ¿Ok? Y de hecho, si uno se fija, por ejemplo, aquello que es más mecánico, ¿ya? En Durkheim, responde mucho más a órdenes de acción, ¿no es cierto? Donde lo normativo, ¿ya? Tiene un carácter regulatorio que es de copresencia, ¿ya? Que es de tradición, ¿ya? O de afecto, ¿ya? Mientras que si ustedes se fijan, por ejemplo, y no solamente en los tipos de suicidio más orgánicos, ¿no es cierto? Sino en todas las cuestiones que tengan que ver con asuntos regulativos, ¿ya? Por ejemplo, asuntos de división de trabajo, insolidaridad, ¿no? Anomia, ¿no? Uno puede ciertamente trabajar la anomia como hecho social, ¿ya? Y tipificarla, ¿no es cierto?, como un asunto estructural, ¿no? O sea, mucho más societal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el tipo de ideales estructurales, ¿no?
¿no? Son estas, en el fondo, estas grandes formas que se obtienen, ¿ya?, de causa y consecuencias de la acción social, ¿no es cierto? Otra expresión que se ocupa acá es epifenómeno, ¿ya? Emergen a propósito, ¿ya?, y exceden a la acción social, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, tipos de dominación que al ser tradicional están, en el fondo, siendo ejercidas por las instituciones, ¿ya?, como la policía. Pues. Policía es un tipo de dominación tradicional. La autoridad policial, digamos. ¿Ya? Y en ese sentido, como bien dicen por ahí, los problemas de la policía chilena son estructurales. ¿Ya? No se van a solucionar con, ¿ah?, ¿no es cierto?, la acción de reforzar los derechos humanos en la formación de la institución, ¿ya?, de los agentes de la institución. Es mucho más profundo el asunto. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Les propongo que hagamos una pausa, ¿ya? Son 5 para las 4, y nos podemos volver a encontrar a las 4:15. ¿Ya? No sé si hay... no hay preguntas. Ya, nos vemos un ratito más. Sigamos. Grabando nuevo. Estoy comiendo maní. De repente voy a estornudar porque al maní le echo merquén. Me encanta. Entonces, cuando me como el maní, merquén se me caen los dedos. Después me entro en la nariz y me pongo a estornudar. Estoy con mi ventilador UCB, que es mi mejor amigo del verano. Al calor. Ya, sigamos con Weber. Ya. Entonces, la primera impresión de Weber es tanto el, el ancho de su teoría, ¿no? Sobre todo en su afán clasificatorio. ¿Ya? A propósito también de esta gran herramienta, los tipos ideales, ¿no?, que está en el corazón de su cuerpo teórico, ¿ya?, el cual efectivamente se lee más bien como un diccionario muchas veces de sociología. ¿Ya? Está lleno de definiciones, ¿ya? Porque mucho del afán en el pensamiento de Weber tiene que ver con precisión. ¿Ya? Y sin embargo, lo vamos a ver un ratito ahora, eh, paradójicamente, en términos de metodología, ¿ya?, Weber digamos, es el campeón de las probabilidades. Ah, estoy confirmando la fecha. Yo les había mencionado el jueves 7 a las 4. ¿A las 4? A esta hora. ¿Ya? Entonces, me están diciendo los ayudantes que al menos, mm, al menos uno le queda bien. ¿Ya? Entonces, por favor, si les topa con algún curso, yo no sé su horario, pero si les topa me avisan. Si es que no, lo dejaríamos por ahora para el jueves a las 4. Yo voy a publicarlo en este jueves, ¿no? Entre hoy día y mañana a un curso, ¿ya? Y sería un taller, de hecho me preguntaba de qué es el taller. Y el taller es muy sencillo, van a ser, no sé, 20 minutos, quizás menos, donde un conjunto de ayudantes les muestran sus trabajos, ¿ya? Y lo ideal en el fondo es que compartan la experiencia de crear el trabajo, ¿no? De poder, en el fondo, expresar aquello que es importante en el examen de lo que fue contemporáneo el año pasado, ¿ya?, a propósito de la evidencia colectiva, ¿no?, de las manifestaciones, de distintos eventos de protesta, ¿ya?, y poder expresar esa importancia eh, en esa instancia fue, en el fondo, en esa ocasión fue el tratar de aprovechar el curso como otra plataforma, o otro lugar de conversación o de reflexión, ¿ya? Ahora yo creo que los lugares se han multiplicado, ¿no? A propósito también de todo el conjunto de foros que acompañan el proceso constituyente, ¿no?, y otras cosas que están pasando, ¿no?, y que son también de tremendo debate público, por ejemplo, ¿no?, el gobierno de la pandemia, ¿no?, y otras cosas que siguen siendo importantes porque son contemporáneas hoy
importantes, ¿ya? Hoy, la misma forma que lo fueron, ¿ya? En su momento, ¿no? Que eran preocupaciones contemporáneas también del pasado, ¿ya? Qué sé yo, y cuestiones que no tienen que ser tan generales tampoco, ¿no? De orden, ¿no? Político o económico, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con nuestras relaciones domésticas, ¿no? La casa, ¿no? Y la transformación del espacio doméstico a propósito ¿no? De cuestiones que tienen que ver de orden general, con el encierro, por ejemplo. Pero no todo lo que pasa en la casa responde al encierro, ¿no? Por mucho que estemos encerrados en ella, ¿no? De hecho, una parte interesante, no sé si lo ensayaran, digamos, pero es la pregunta de cómo, y si es que, ¿ah? Lograron escapar a los sentimientos de alienación. ¿Ya? Si tuvieron esa experiencia, ¿m? Tal como se acuerdan, como Chaplin se escapaba y luego reaparecía. ¿Ah? Si les pasó eso, ¿ah? Si encontraron un punto de fuga, ¿ya? Y hacia dónde, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Me están respondiendo? Ya, tenemos por lo menos dos o tres participantes del lado de los ayudantes. Así que, si es que sigue, no hay oposición al jueves, sería entonces por ahora el jueves, ¿ya? El jueves 7 a las 4, ¿ya? El último taller. ¿Ya? Ya. Entonces, volviendo con Weber, ¿no? Weber tiene, en primer lugar, este orden de envergadura, ¿ya? Y de precisión teórica. Eso es lo primero. Y de hecho, la primera impresión desde que uno agarra un libro de Weber, así, sobre todo Economía y Sociedad, una mamostreta así gigante, y uno lo abre y parece un diccionario, sí, es cierto. ¿Ya? Y lo segundo, como contrapunto, ¿no? Donde en metodología, Weber es el campeón de la probabilidad. ¿Ya? Y vamos a revisar un ratito más por qué. ¿Ya? ¿Se acuerdan que con Durkheim ya había un ánimo muy potente de acompañar desde el inicio de la sociología, ¿ya? A esta ciencia social, ¿no? Como ciencia, con una metodología adecuada? ¿Ya? Y muchas veces también simulando un poquito el método científico, ¿no? Tal como se ejercitan las ciencias naturales. ¿Ok? Entonces, el primer esfuerzo de Durkheim, eh, yo no sé si Weber está en el fondo familiarizado con el detalle del método, ¿no? Pero ciertamente flotaba en el aire la justificación de por qué, en el fondo, sobre todo la matemática, ¿ya? Podría tener un rendimiento para el análisis de lo social. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué sentido entender las cosas como probables? ¿Ya? Tal como se entienden en matemática, ¿ya? Para que tengan utilidad, digamos, para la investigación social. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer Weber en la formulación de la potencia, ¿ah? Del gesto matemático de la probabilidad, es integrarlo a este eh, punto medio, ¿no? Del tipo ideal. ¿No? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no? El tipo ideal es un asunto de probabilidad, ¿no? De aproximarse al ideal. ¿Ok? De manera que las cosas cuando se clasifican y se analizan, ¿no? Con el ánimo de ordenarlas idealmente, significa que en el fondo en la realidad uno tiene que buscar la probabilidad de que eso sea. ¿Ya? Y los hechos sociales se vuelven más bien probables, ¿no? Y decir que algo que es probable, ¿ya? Eh, tiene una fuerza, digamos, al menos en causalidad empírica, bastante distinta a hablar de leyes, por ejemplo, ¿ya? De determinación. Incluso en ese sentido nos pasamos de un paradigma que es como positivista hasta el hueso, digamos, ¿ya? A uno donde en el fondo el margen de probabilidad también deja espacio al juego constructivo y la creatividad analítica, ¿no? De crear conceptos en teoría. ¿Ya? Entonces hay una suerte eh, ya, se conjuga la teoría y la metodología de una forma, ¿no? Ciertamente distinta en Weber, pero uno puede hacer también una relación de continuidad, ¿ya? Al menos el ánimo de darle continuación a,
alojar la matemática en las ciencias sociales. ¿Ya? Pero no repetir necesariamente la simulación de que el método sea, ¿no?, científico. ¿Ya? De hecho, los métodos en Weber son más bien históricos. ¿Ya? O se sitúan precisamente en la intersección entre historia y sociología. ¿Ya? Ya, voy a compartir de nuevo. Ay, me da alergia ahora. Ya, sigamos. Ya, sesión 4.2. Uy, la última es la 4.4, así que ya estamos casi. La próxima semana vamos a cerrar. Aparte que obviamente es la última clase, pero ya, y la última sesión, de hecho, es bien, entre comillas, antropológica, a pesar de que vamos a hablar de una cuestión muy, muy sociológica, que es capitalismo y protestantismo, en el fondo. ¿No? El espíritu y la relación, digamos, más subterránea entre ambas cosas, ¿no? Pero voy a hacer un énfasis comparativo de esa relación en distintas culturas. Entonces, algo que podría ser extremadamente sociológico, vamos, porque es un tremendo libro, entonces uno lo puede agarrar por varias partes, ¿ya? Y vamos a hacer un acento un poquito más antropológico, ¿ya? Para cerrar con un poquito más de, entre comillas, de antropología, ¿no? O al menos algo que esté en la frontera entre antropología y sociología, ¿ya? La próxima semana también vamos a ver un poquito ya de uno o dos ejemplos de teoría dura y pura, ¿no? de Durkheim, sobre todo en términos de clasificación. ¿Ya? Y hoy día un poco también, pero recordando que yo diría que en Weber, más que ningún otro autor de este curso, digamos, yo diría incluso, no sé si en todos, pero en los clásicos, por decirlo así, ¿ya? La noción de sentido, ¿ya?, y de acción social, ¿ya?, con sentido, ¿no? La acción es esencial porque es social porque el sentido es social, ¿no? Porque la acción está orientada a otros, como lo vamos a ver en un segundo, ¿no? Es central, ¿no? Y más aún, la forma en que Weber, sin duda, siempre generaliza a propósito de su sistema de clasificación y en fondo, la arquitectura de su teoría, ¿no? Pero eminentemente está pensando en el fondo en relaciones que emergen como epifenómenos a propósito de un conjunto de relaciones que son, ¿no es cierto?, de interacción individual, ¿ya?, entre individuos. ¿Mm? Y que precisamente en ese nexo, ¿no es cierto?, donde el, el, la distinción de la acción entre mera reacción, ¿no?, o mera psicología, ¿no?, y derecha sociología, ¿no?, se puede delimitar a propósito de cómo uno maneja el concepto de sentido, ¿no? A tal punto que, o sea, es obvio, no solamente en antropología, sino en ciencias sociales, la forma en que uno, al hacer ciencias sociales, digamos, maneja el sentido, ¿no? Trabaja con, lo entiende y de hecho, o lo pone en práctica, ¿no es cierto?, en términos ¿no?, de metodología, ¿ya?, está en el corazón de su formación. ¿Ya? Y ojo que el sentido no es simplemente un asunto de ser empático, de entender el sentido del otro, ¿ok?, sino también de entender cómo un abanico de muchos otros, digamos, eh, incluyéndome, digamos, de cómo yo soy un otro para el otro. En ese rango, ¿ya?, hay interacciones, ¿ya?, hay acción e interacción, ¿no es cierto? Y como a propósito de esas interrelaciones, hay finalmente funciones y estructura, por ejemplo, ¿ya? Lo vamos a ver en un segundo más. Entonces, este es el punto central. Para ver las colectividades, digamos, la sociedad o la cultura, todo lo que es múltiple, todo lo que es multitud, digamos, multiplicidad, ¿ya?, debe ser tratado como resultado, en fondo, de la acción, ¿no?, y la interrelación de acciones individuales, ¿ya? Y en ese sentido también es muy afín al ensayo que escribieron, ¿no?, porque esto está en el corazón del ensayo también, ¿ya? Me ocupé la palabra experiencia, ¿no? La acción es mucho más weberiana, pero es el mismo orden, no más microsociológico, ¿ya? Y es precisamente desde la microsociología donde podemos ir creciendo, digamos, en extensión teórica, ¿no?, hacia lo meso y lo macro, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay extensión, ¿ya? Porque aquello que se percibe, ¿no?, en primer lugar y de forma inmediata, ¿no?, como algo individual, como práctica individual, ¿ya?, tiene efectos colectivos, ¿no?, tiene consecuencias sociales.
Y precisamente en ese asunto de escala, ¿ya? Donde el tipo ideal, ¿ya? Son los peldaños en el fondo. ¿Ya? Si se fijan en la lista anterior que vimos al final de la última sesión, ¿ya? Hay un asunto de escala que va variando. ¿Ya? Uno puede pensar que cada tipo de ideal o conjunto de tipos ideales, ¿ya? O sistema de tipos ideales, ¿ya? Se sitúa en distintos peldaños de la forma en que uno escala entre lo micro y lo macro. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, el arte de hacer sociología, ¿no? Y dar el ancho entre lo grande y lo pequeño y conectarlo correctamente, ¿no? O directamente entender que no hay una distinción, ¿no? tan precisa entre lo pequeño y lo grande, ¿no? A mí me gusta decir, ¿no? La sociedad está en mí y yo estoy en la sociedad, ¿no? Entonces, hay una, ciertamente hay un pasaje, ¿no? ¿no? De lo grande a lo pequeño y de lo pequeño a lo grande, ¿no? Entonces, es precisamente en este sentido que la lógica, ¿no? De cualquier tipo de ideal, ¿ya? Permite esta flexibilidad teórica, ¿no? De poder resaltar los atributos, ¿no? Y atribuirles correcta escala, ¿ya? Atributos de los fenómenos, ¿no? De los hechos sociales, ¿no? Y sobre todo de sus detalles, ¿ya? En, 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 en endometodología, ¿no? Suelen decir, en el detalle está el orden, ¿no? Me gusta decir, en el detalle está el dato, ¿no? Estos atributos que sirven para, efectivamente, ¿no? Poder separar las aguas, ¿no? Definir conceptualmente. Por ejemplo, separar las aguas entre individuo y sociedad, ¿no es cierto? Que son separaciones analíticas, ¿ya? Que son divisiones que podrían ser de otra forma, ¿ya? Entonces, la sociología según Weber, ¿ya? Ojo, nuevamente, esto es 1921, ¿ya? Es una ciencia, ¿ya? A la que le compete, ¿ya? Cuyo interés, ¿ya? Es la comprensión interpretativa. Esa palabra interpretativa es muy importante, ¿ya? Para Weber, en el fondo, la sociología es heurística, ¿ya? Tiene que ver con la comprensión del mensaje, si ustedes quieren, ¿no? De Hermes, ¿no? Del mensajero, ¿no? Donde en el fondo la expresión de la importancia es la acción social, ¿no? La acción es el mensaje, y nosotros interpretamos, ¿no es cierto?, esos mensajes, esas señales, ¿no? De la sociedad, ¿no? Que más encima son señales concretas, son acciones, son prácticas, ¿no? Y por tanto, a partir de esa interpretación, ¿no? Que se acuerdan, son inducciones de la historia, ¿no? A propósito de la capacidad interpretativa, ¿no? ¿No es cierto?, del tipo ideal, del concepto, de la clasificación, ¿ya? Yo puedo extraer los datos, si ustedes quieren, de la historia, ¿ya? Y trabajarlos de tal manera que de poder explicarlo, ¿no es cierto?, de atribuirles, ¿no? Relaciones causales, ¿no? De causa y consecuencia, ¿no es cierto?, a esa historia. Este, digamos, es el matrimonio ideal entre sociología e historia, ¿no? De tal manera que la sociología, ¿no? Aparece como ciencia, ¿no?, de la cultura de la historia, ¿no? De lo que se cultiva, ¿no es cierto?, en cada época. Y en ese sentido ya no son leyes, son procesos. ¿Ok? Hay una tremenda diferencia entre Weber y Durkheim, muy, muy grande. ¿Eh? Y que también una diferencia que compete a la época que cada uno escribió, ¿eh? Y a las escuelas, o los países donde, ¿no? Francia y Alemania. Weber, en cierto sentido, seguía siendo muy conservador, ojo, pero no se asoma tanto en su teoría, sobre todo por el afán de clasificación. Pasa más piola, digamos, ¿ya? La teoría weberiana de la acción, ¿no es cierto?, de las señales de la historia, si ustedes quieren, de la acción social, cuando es individual, ¿ya? Trata sobre, o es una microsociología, ¿no? O si ustedes prefieren, una sociología cultural del individuo. ¿Ya? Aquí estoy usando la palabra cultural como época, ¿no? Individuo situado en la sociedad de su historia, ¿no? Con todas las variaciones, ¿no?, culturales del caso. Entonces, Weber está interesado precisamente en esto, ¿no? En aquello que los individuos hacen juntos, digamos.
¿Y por qué lo hacen? ¿Ya? Nuevamente, en los motivos. Y aquí hay una similitud con Durkheim nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los motivos serían, ¿no es cierto?, coercitivos. Son sociales. ¿Ya? En ese sentido, los individuos con esos motivos hacen sociedad. ¿Ya? Y Iber está interesado en eso, ¿no? Entender cómo los individuos hacen sociedad, ¿ya? Lo que hacen colectivamente, ¿ya? Y por qué. Entonces, es esta lectura, ¿ya?, de la motivación, o si ustedes prefieren, del sentido de lo social, ¿ya?, de la dirección de la acción, ¿ya?, ¿no?, digamos, de la mano de esta herramienta, ¿ya?, que Iber interpreta las estructuras sociales. ¿Se recuerdan? Entendiendo aquello que es estructural como cuestiones de larga data, digamos, ¿ya?, y muchas veces que transitan de una época a otra, ¿ya?, o que se distribuyen no solamente con extensión temporal, sino también geográfica, ¿ya?, espacial, ¿ya? Un lector de Weber, Fulbrock, en el 78, dice que el último nivel de la explicación causal, ¿no? Recuerdan que es causal porque en el fondo hay un esfuerzo teórico, ¿no es cierto?, de abstracción, con tipos ideales, ¿ya? Una explicación causal, ¿ya?, cuyo soporte sea la historia, pero cuya abstracción sea la teoría, la sociología en este caso, ¿ya? Este último nivel en la obra de Weber, ¿ya?, en el fondo, es de alguna forma el análisis de las condiciones socioestructurales bajo las que los significados, ¿ya?, el, el- el pulso, digamos, el impulso, ¿ya?, de la acción, ¿ya?, adquiere significancia, ¿ya?, o es importante en cada época de la historia, ¿ya? ¿Por qué en este momento este conjunto de gente, ¿ya?, de esta manera? ¿Y por qué? En el corazón de la tipología, ¿no?, sobre todo con la exageración de lo ideal, ¿no?, hay, hay un interés de comparación, ¿no? Y en el fondo, es el interés de la comparación lo que coproduce tanto teoría como método. Porque la comparación, y de la comparación, yo puedo derivar explicaciones. Entonces, veamos de alguna forma cómo, de una forma u otra, porque ciertamente ustedes pueden inventar sus propios tipos ideales. ¿No? No hay ningún problema. El punto es entender la metodología para hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, cómo inducir tipos ideales de la historia. ¿Ya? Y cómo entender desde dónde estoy abstrayendo, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, en términos de escala, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando uno mira el nivel de la acción social, ¿no?, que venía diciendo recién, es un asunto de mirar las motivaciones de las acciones individuales, ¿ya? Weber parte distinguiendo, ¿no?, cuando mira la motivación de las acciones individuales, ¿ya?, entre aquella, en el fondo, conducta que es puramente reactiva, ¿no?, instintiva, dirán algunos, teoría del comportamiento, qué sé yo, ¿ya?, de lo que es eminentemente una acción, ¿no? Una acción social porque hay un motivo de sentido, ¿ya? E independiente de cuál sea el motivo concreto, ¿no? ¿Ya? Si yo desempaqueto el motivo, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué razones me voy a encontrar? ¿Ya? El punto es siempre lo mismo, ¿no? Que la acción es social cuando está orientada por la acción de otro. ¿Ya? Entonces, no es mera reacción, sino hay una orientación de la acción, ¿ya?, por otro y muchas veces hacia los otros. Entonces, Weber reflexiona, ¿no?, que existe, ¿ya?, una suerte de pliegue, ¿no? De hecho, una reflexión, ¿no? Pliegue siempre significa reflexión, ¿ya?, entre estímulo y respuesta, donde en el fondo el puente en el estímulo de mi acción es la orientación, primero la recepción, ¿no es cierto?,
en mi acción, ¿ya? De la acción de otro, ¿ya? Y luego el ejercicio, ¿no? En mi respuesta, ¿ya? De orientar mi acción hacia esos otros, o para esos otros, o contra esos otros. Eso hace de la acción algo social. Y si fijan, es muy similar el ánimo, ¿no? Analítico acá, ¿ya? De darle a la teoría social un elemento para poder decir, esto es lo social. Y para Weber, esto es lo social. ¿Ya? Primero que son acciones, y segundo que son acciones sociales por esto, ¿no? Por la orientación de sentido de la acción, ¿no? Por su motivación, ¿no? Uno descubre que el motorcito, si uno quiere, ¿no? Más mecánico de la acción, en el caso más tradicional, por ejemplo, ¿ya? Es el pasado. Y que influenciados por el pasado, no es mera reacción, ¿no? Muchas veces espontánea, ¿no? Como la reacción, la típica, ¿no? Hasta en las caricaturas sale cuando les pegan en la rodilla y uno tiene una reacción, ¿no? Refleja, le dice, ¿no? Sino que hay una orientación de sentido. Esa es la afinidad con Durkheim, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y ciertamente en Weber, o sea, en Marx también, ¿no? Ciertamente, ¿no? Es identificar cuándo las cosas tienen fundamentos sociales. Otro ejemplo, y este lo dio en 1921. ¿Ya? Weber define la acción económica, que es un tipo ideal, ¿no? En el sentido de que no existe una acción puramente económica, siempre es impura, ¿no? Entonces, cuando los economistas, sobre todo la antigua, ¿no es cierto?, se ponen a pensar casos ideales, ¿no es cierto?, y a graficarlo y todo el cuento, ese es el riesgo que uno corre, perder de vista que son tipos ideales, ¿no? O sea, ¿qué es la mano invisible? Si uno se la toma en serio, ¿eh? Ni, ni siquiera Adam Smith, o sea, una cuestión que dijo al voleo, digamos. Es la exageración, ¿no es cierto?, de la figura, ¿no? La mano invisible, ¿ya? Exageración que viene de su transformación en un concepto, ¿no? Y en un tipo ideal, ¿no es cierto?, de orden económico, ¿ya? Es en esa purificación, ¿no es cierto?, donde uno podría, por ejemplo, encontrar esta orientación consciente y primaria, ¿ya? A la consideración económica. Y en el caso de la mano invisible, la justificación de que porque yo soy consciente de que primero vengo yo, de que eso es primario, y yo soy primero. ¿Ya? A propósito de esa conciencia, ¿ya? Hay efectos colectivos que son, ¿no? Positivos, ¿no es cierto? Que hay un beneficio colectivo. ¿Ya? Y que paradójicamente, si primero vengo yo, ¿ya? La conciencia colectiva se expande, ¿ya? A través de los efectos de mis acciones, ¿ya? Por la orientación. Y en primer lugar, eh, son los supuestos de esa orientación. No simplemente la descripción o la expresión de por qué esto es importante y esto no. Porque esto es necesario o no, por ejemplo. ¿Ya? Es el supuesto, ¿ya? De por qué eso es importante. De manera que lo que importa no es la necesidad per se, ¿no? Objetiva de establecer una previsión económica, de tener economía, sino que lo que define la orientación es el supuesto o la creencia de que eso es necesario, de que hay que tener una economía, ¿ya? Y que la economía es de primera necesidad, ¿ya? Es primaria, digamos. ¿Ya? Entonces, las acciones que en el fondo están influenciadas por ese ideal, ¿ya? Son efectivamente acciones económicas, ¿ya? Son acciones sociales de orden económico, para Weber, ¿ya? Por eso. Ojo que en esa definición la palabra clave es creencia, ¿ya? O supuesto. Supuestos de mercado, supuestos de primacía del mercado, por ejemplo, ¿ya? O de responsabilidad fiscal. No es simplemente pagar la cuenta, es el supuesto que hay que pagar.
Entonces, Weber usa tipos ideales para resaltar los atributos promedios, ¿no es cierto?, que responden a estas condiciones, ¿ya?, que uno va develando o descubriendo en los supuestos, ¿ya?, en ir desenterrando, ¿ya?, sacando, digamos, los esqueletos del closet, ¿ya?, los supuestos. ¿Ya? Y precisamente porque los supuestos están en el claro oscuro, digamos, ¿ya?, el, nuevamente el tipo ideal es muy bueno en entender que esos efectos, ¿no es cierto?, son promedio, que lo visible es siempre promedio, o nuevamente, es siempre ideal, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, a propósito de los tipos ideales, yo puedo resaltar precisamente el efecto promedio, ¿ya?, de los supuestos comunes, comunes a las acciones individuales, por ejemplo, de orden económico. Entonces, cuando en el fondo estoy trabajando con condiciones que devienen de los, ¿mm?, si ustedes quieren, de la conciencia colectiva, ¿no?, de los supuestos compartidos, y trabajo esos hechos sociales, ¿no?, con tipos ideales, ¿no?, muy parecido a Durkheim, lo que voy a encontrar son promedios, son tendencias. ¿No? Y sin embargo, curiosamente estoy ocupando, igual que Durkheim, ¿no?, los tipos ideales para clasificar individuos también, y no solamente poblaciones. ¿Ya? Nuevamente, un muy buen ejemplo de por qué el tipo ideal da justo el ancho para ambos lados, para lo micro y lo macro, si ustedes quieren. ¿Ya? En este nivel, ¿no?, o por esto, ¿no?, que el foco en la teoría está no solamente en la acción, sino en el sentido de la acción, ¿no?, en su heurística, ¿no?, en la interpretación de lo que la acción expresa, ¿no?, para poder penetrar en la importancia de la realidad, ¿no?, de por qué las cosas son como son. Entonces, para poder, en el fondo, penetrar en el sentido de la acción, ¿no?, y entender su realidad social, ¿no?, Weber propone cuatro tipos ideales, ¿no?, de acción, muy generales, ¿no?, pero son tremendamente flexibles, ¿no?, y atraviesan mucho de su teoría, o sea, esta forma de pensar las cosas, ¿no?, de clasificar las cosas. Entonces, primero, Weber distingue una acción que es meramente racional, puramente racional, ¿no? ¿Por qué? Porque está orientada, ¿no?, su arreglo, ¿no?, se dirige, hay un apetito, ¿no?, exclusivo por los fines, ¿no?, por los objetivos, como dicen, ¿no?, las metas, deadlines, todo lo que ustedes quieran, ¿no?, el promedio, la nota, digamos, por ejemplo, en educación, ¿no?, lo que sea, ¿no? Hay un fin instrumental, ¿no?, pero exagerado en función de la mera racionalidad, ¿no? Y fíjense la sutileza con que acompaña esta categoría con otra, que si bien es muy cercana, también es muy distinta, porque una acción racional, ¿no?, también puede tener una orientación valórica, ¿no es cierto? Donde en el fondo el vehículo, ¿no?, de la razón es un valor, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la relación entre protestantismo y capitalismo, ¿no?, el vehículo, ¿no?, de la acción de capitalizar, ¿no?, digamos, su exageración, ¿no es cierto?, incluso en la realidad, ¿ya?, de orientar los gestos económicos, ¿no?, las decisiones y los negocios, el ahorro, ¿ya?, la economía, digamos, la acción económica, ¿no?, la razón económica, se orienta completamente, en el caso del protestantismo, ¿ya?, como un asunto de salvación y de trascendencia religiosa. ¿Por qué? Porque el supuesto es que si me va bien en la tierra, ¿no?, es un premio del cielo, es la señal divina que me vaya bien en mi fortuna económica, ¿ya?,
del aprecio, ¿no es cierto? Trascendental. Y por tanto, el valor que estoy promoviendo, ¿ya?, al actuar racionalmente en la economía, entre otros dominios de acción racional, ¿ya?, es un valor religioso. ¿Ya? Es muy distinto ganar dinero porque lo veo como, en fondo, no solamente un deber religioso, sino la señal de que estoy cumpliendo. A ganar dinero por dinero. Es muy, muy distinto. Y esa es la tesis central en el corazón en la obra de Weber, en la forma en que entiende ambas cosas. ¿No? Y que finalmente explica, a propósito de esta variación en la clasificación, ¿no?, por qué el capitalismo germina mucho mejor, ¿no es cierto?, en un caldo, en condiciones, ¿no?, de religión protestante, en un caldo de cultivo, digamos, ¿ya?, donde en el fondo no hay intermediario. ¿No? No hay una iglesia a quien haya que pagarle tributo. ¿Por qué? Porque en el fondo el tributo es directo, ¿no?, a propósito de la apreciación divina, ¿no?, sobre mi propia acción. ¿Ya? Hay una evaluación, ¿no es cierto? Y se promociona ese valor. ¿Ya? Ojalá se entienda bien la diferencia porque es muy significativa para entender a Weber. ¿Ya? Acción racional con acuerdo afines, ¿no?, con arreglo afines, y acción racional con arreglo a valores. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Ya? Eh, el deporte. ¿No? Yo puedo jugar solamente por el resultado. ¿Ya? Y armo el equipo para ganar. Acción racional con arreglo fines. Quiero ganar. Tengo que hacer, qué sé yo, tantos puntos, tantos goles o lo que sea. ¿Ya? Versus acción racional, ¿ya?, para jugar con mis amigos. Donde yo, por ejemplo, calculo, ¿no es cierto? O hago una estrategia, ¿ya?, o hago un arreglo afín, racional, ¿ya?, para armar el mejor equipo posible con mis amigos. Y no dejar a tal o cual en la banca porque me consigue una galleta para ganar. ¿Ok? Un tercer tipo de acción es afectiva. ¿Ya? Y ya no es racional. ¿No? Está guiada ya no por, en el fondo, un tipo de cálculo, ¿no es cierto? O un ejercicio de arreglo en base a una razón, ¿ya?, que puede ser una razón propia, digamos, ¿ya?, o una causa efectiva, ¿no es cierto?, para ganar, ¿ya?, versus un valor que es una razón propia, la amistad, por ejemplo. En la acción afectiva no es la razón, pues es la emoción lo que domina. ¿Ya? Y precisamente uno supone que muchas veces porque domina, actuamos irracionalmente. ¿Ya? En el amor, el típico ejemplo. ¿Ya? Tan enamorado que uno la caga. ¿Ya? O al revés, tan enamorado que en el fondo el ejercicio explosivo, ¿no es cierto?, de la expresión de la emoción, ¿no?, la otra persona pierde la razón, ¿no es cierto?, y cae, digamos, o se enamora de vuelta, qué sé yo. ¿Ya? No es un cálculo, no es una estrategia. ¿Ya? Y no solamente en el amor, o sea, en un montón de otras relaciones, ¿ya?, incluyendo valores que pueden ser efectivamente, ¿ya?, activados, digamos, ¿no?, se pueden poner a acción sin ninguna razón, ¿ya?, la amistad. ¿Ya? Hacer locuras con los amigos. ¿Ya? Los afectos en la familia también. Ni hablar la religión. ¿Ya? Sobre todo aquellas religiones que son muy performativas, ¿no es cierto? En la iglesia, con canto y rituales donde en el fondo se satura a la persona no simplemente con tradición, que sería la cuarta clasificación, ¿ya?, sino con una emoción vívida de lo divino. ¿Ya?
o sea, literalmente una posesión muchas veces, ¿no? Versus, por ejemplo, en el caso de la misa u otra acción religiosa, ¿no? Una donde en el fondo la acción esté guiada más bien por un rito que responde a un antecedente tradicional, a un pasado más o menos longevo, ¿no? Y obviamente uno de los atributos de la acción tradicional es que es mucho más repetitiva y por tanto tiene un- un modo de orden que es, eh, mucho más esperable, digamos, ¿no? Se repite el rito. ¿Ok? Entonces, ahí Weber ofrece cuatro tipos ideales de acción que, si se fijan, por supuesto uno puede poner 5, 6, 7, pero con estos cuatro uno ya puede armar un esquema para poder comenzar a clasificar y a interrelacionar y a picotear, digamos, ¿no? A desempaquetar, ¿no? Un conjunto tremendamente amplio de acciones, ¿no? Y poder entenderlas, ¿no?, realmente como acciones sociales. ¿Por qué? Porque la motivación, ¿no es cierto?, pueden ser, ¿no?, meros fines, ¿no?, valores, emociones o tradiciones. Ya, no sé cómo andamos de tiempo para hacer un conversatorio, porque hace mucho calor. Yo voy a comentar un par de cosas, ¿ya? ¿Qué acciones no aparecen en esta lista? Por ejemplo, ¿dónde podríamos dejar a la imaginación cuando pensamos el futuro? Porque ciertamente yo dije cosas sobre la razón, ¿no es cierto? ¿Mm? Sobre todo cuando en la acción racional, ¿ya?, de anticipar el futuro, ¿ya?, el arreglo es exclusivo a fines, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno hace, ¿no?, negocios en la bolsa, ¿no? Está lleno de cálculos. Uno mira la pantalla, no mira el crucifijo. Y, y esos cálculos, en el fondo, están vaciados de imaginación. ¿Por qué? Porque en el fondo la imaginación ha sido cooptada o ha sido enjaulada, si uno quiere, en un modelo. Entonces, solo uno puede imaginar dentro de los supuestos del modelo, dentro del modelo y sus supuestos. No puede suponer otra cosa. Entonces, ¿dónde queda la imaginación? Uno podría decir, ya, es un arreglo a valor, ¿no? Como, por ejemplo, en el arte, ¿no? El arte puede ser, ¿no?, ciertamente, ¿no?, una tradición artística, y no necesariamente una explosión emocional o algo parecido, sino puede ser una estrategia bastante racional, no sé, sobre todo si es un proceso muy complejo, ¿no?, de creación artística, por ejemplo, multimedial, que hay que lidiar con un montón de máquinas, ¿no?, soportes y qué sé yo, ¿ya? Pero que el valor en el corazón de la acción artística sea la belleza. Pero eso es realmente belleza o no. ¿Cómo yo separo en el fondo valor de razón? Estoy empujando un poco el límite de la clasificación para dar cuenta cómo, si uno empieza a picotear las propias clasificaciones, ¿ya?, las puede ir en el fondo eh, quebrando, si uno quiere, ¿no? En el sentido positivo de ir especificando, ¿no? Haciéndolas, fragmentándolas, ¿no?, o parcelando, ¿ya? Tomar, digamos, un cajón, ¿no?, y dividirlo, ¿no?, subdividirlo, ¿ya? No vamos a profundizar mucho en esto para no complicar tanto las cosas a esta altura, pero ciertamente las listas en general, cuando uno hace listas en teoría, las cosas que para mí son más deliciosas en teoría es empezar a imaginar el término 5, 6, 7 u 8, ¿no? No para decir que la lista o que la teoría está mal o que es insuficiente, qué sé yo, sino para entender que uno hereda la teoría y que de alguna forma la teoría también crece, ¿no? Tiene una existencia orgánica. ¿Ok? Y siempre invitar ahí a expandir un poco nuevamente, no solamente la imaginación y la razón, sino también la capacidad de poder pensar juntos, ¿no es cierto?, con todos esos elementos, ¿ya? Y entender que en el fondo, de una u otra manera, Weber escribió esto y lo dejó como herencia, ¿no? Y después de tantos años, distintas rutas históricas, esto lo han recepcionado ustedes para aprovecharlo, ¿ok?
Entonces, ciertamente yo diría que esta lista es, es suficiente, pero no es exhaustiva. ¿Ya? Ya, sigamos un poquito más. Voy a leer un par de citas de material que es, en este caso, de los años 20. O sea, ya es un Weber más maduro, digamos. ¿Ya? Eh, un trocito donde Weber define los tipos de acción. ¿Ya? En el caso de la acción racional con arreglo a fines, dice lo siguiente. ¿Ya? Dice, actúa racionalmente con arreglo a fines, que oriente su acción por el fin, ¿ya? Los medios y aquellas consecuencias implicadas, ¿ya? En ella, ¿ya? En la acción, ¿ya? Anticipando lo que va a pasar. ¿Ya? No solamente el antecedente, ¿no es cierto?, lo que tengo, los medios, ¿ya? Ni el fin, ¿no es cierto?, la orientación inmediata, ¿no?, para dónde voy, ¿ya? Sino las consecuencias de qué puede pasar si es que alcanzo ese fin o no, ¿ya? Lo que puede pasar más allá. ¿Ok? Y para cuál, en la orientación de esa acción, ¿ya? Sopese la actriz o el actor, ¿no? Racionalmente, ¿ya? O sea, por una estrategia muchas veces de cálculo, ¿ya? O al menos de orden, ¿ya? De un orden estratégico, si ustedes quieren, ¿ya? De un orden preciso, sistemático también es una buena palabra, ¿ya? Sopese racionalmente, ¿ya? Los medios con los fines, ¿ya? Y los fines con las consecuencias, ¿ya? Que van más allá de alcanzar con los medios esos fines, ¿ya? Y más aún, ¿ya? Que sopese las diferencias entre los distintos fines posibles, ¿ya? Para poder ajustar, ¿ya? Racionalmente la acción entre un fin y otro. Por ejemplo, entre una inversión u otra, ¿no es cierto? Sobre la acción racional con arreglo a valores, dice lo siguiente, ¿ya? Una acción racional con arreglo a valores, ¿ya? Es siempre una acción según mandato, ¿ya? Ahí, nuevamente, en el valor hay un apetito que es distinto, ¿ya? Muchas veces hay un deber, ¿ya? Y que no solamente de orden religioso, también puede ser político, puede ser cultural, ¿ya? De todo tipo, ¿ya? Según ciertos mandatos, ¿ya? O acuerdos con exigencia, ¿ya? Nuevamente con una suerte de coerción, ¿ya? Que el actor cree, ¿ya? Dirigidos hacia él, ¿no? A él, ¿ya? Nuevamente es coercitivo y externo, ¿ya? El valor. ¿Ya? En muchos sentidos, gran parte de la teoría de Durkheim tiene que ver con acción racional con arreglo de valores, ¿ya? ¿Ya? Sobre todo cuando hablamos de solidaridad orgánica, ¿ya? O de división de trabajo orgánica, ¿no? Cuando hablamos de asuntos societales y no comunitarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque los valores han sido racionalizados, ¿ya? Y en el caso obviamente ¿ya? Más extremo, han sido totalmente purificados, ¿ya? Y solamente quedan los fines, no hay valores. ¿Ok? O sea, hay nuevamente esta obligación que es tan típica ¿no? En la teoría durkheimiana. Aquí aparece como tipo ideal, ¿no? Parte importante del corazón de la teoría de Durkheim aparece como tipo ideal en Weber, bien particular, ¿ya? Para la acción efectiva, ¿qué dice Weber? ¿Ya? La acción efectiva, ¿ya? Y la racional con arreglo a valores, ojo, para poder distinguirlas bien, ¿ya? Se distinguen, ¿ya? Por la elaboración consciente, ¿ya? En la segunda, ¿no? En la racional, ¿ya? De los propósitos últimos de la acción, ¿ya? Y por el planeamiento, ¿ya? Consecuente a su tenor de la misma. Nuevamente, en la acción racional siempre hay un plan, ¿ya? Se sopesa el propósito, ¿no? Se arma una estrategia, ¿ya? Yo quiero ganar, pero con mis amigos, pero quiero ganar. O al menos no quiero que me den paliza, no sé, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay una elaboración consciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy orientando, ¿ya? Mi acción hacia o por la acción de otro, ¿ya? De forma consciente. Y elaboro esa conciencia con un plan, una estrategia, qué sé yo, un cálculo, ¿no? La acción afectiva no tiene eso. Es pura emoción, puro afecto, ¿no? Es expresión sin planificación.
es espontaneidad. En cierto sentido, la acción afectiva también es pura anarquía, ¿no? Es el impulso creativo de lo fresco, ¿no? En la razón, sobre todo cuando es con arreglo a valor, hay una suerte de punto medio, ¿no? Sobre todo porque la razón, digamos, puede dar un telón de fondo de orden, ¿no? O de estabilidad, y el valor puede tener una suerte de exuberancia o sublimación o incluso de fetiche, ¿no es cierto? Una expresión más afectiva, pero se conjugan ambos elementos. En la acción afectiva, no, no hay un telón de fondo estable necesariamente, ¿no? Y quizás por eso, al menos yo envidio a la gente que tiene tanta estabilidad afectiva, ¿no? Y sin llegar a ser racional, cuadrada, digamos. Ya. Y finalmente la acción tradicional. ¿Qué dice Weber? Una parte muy importante de los modos de conducta, nuevamente, de la acción social, ¿no? De las motivaciones, ¿ya? Que son de interés para la sociología, que nos interesan en este curso, ¿ya? Especialmente la acción, ¿no? Puramente tradicional, ¿ya? Es que está justo en la frontera, ¿ya? Entre la acción con sentido y la reacción, ¿ya? La acción tradicional está a un paso de ser simplemente reacción, ¿ya? O si uno quiere, ¿no? En un sentido más especista, ¿no? Está a un paso de ser meramente animal, ¿no? Y no humana, digamos. En el sentido que uno puede decir ciertamente que entre animales no humanos, ¿no? Hay acciones sociales precisamente porque, ¿no? Están al límite, ¿no? Con la tradición, ¿no? Y que ciertos animales dan un paso, ¿no? En su avance creativo hacia, ¿no? Una sociedad más compleja, porque pueden pasar de la reacción a la tradición, ¿no? Y por tanto pueden dotar a sus simples reacciones con al menos un vago propósito, ¿no? Muchas veces de ritual, ¿no? Muy, aquí la palabra es horrible, antropológico, siendo que estamos hablando de animales no humanos, ¿no es cierto? Pero en el fondo hay un germen de sentido, ¿no? En el límite, que es donde está la acción tradicional, o donde al menos comienza, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el fondo en la repetición, ¿ya? Yo puedo disfrutar la tradición, ¿no? Y ahí en el fondo puedo desviarla del propósito, ¿no? De la mera reacción. Por ejemplo, me encanta esta expresión que nuevamente la leí a Whitehead, uno de mis filósofos del momento, que es como, por ejemplo, los pájaros repiten, ¿no es cierto?, en sus formas de vuelo, ¿ya? Aquello que es primero su forma de subsistencia, ¿ya? Yo vuelo para cazar, por ejemplo, y luego es su forma de entretención, ¿ya? Yo repito, ¿no es cierto?, la pirueta porque me entretiene, no porque tengo hambre. Y ya no es mera reacción, ¿no? Hay un germen de tradición ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo hay un humus de sentido posible, ¿no? Al menos en el disfrute de la repetición, ¿no? Otra forma de decirlo es que en el fondo la acción tradicional está en el horizonte de la conciencia, ¿ok? Para bien o para mal. Ya. Entonces, ¿qué pasa con estas acciones, no es cierto? ¿Y cómo se interrelacionan? ¿Ya? ¿Y en qué sentido uno puede entender esta dinámica, ¿ya? De las relaciones entre las acciones a propósito de sus motivos, sobre todo cuando son no solamente individuales, sino grupales, ¿no? Colectivos, ¿ya? Entonces, una forma de ir, en el fondo, penetrando en la realidad social a propósito del análisis, ¿ya? De la acción social, es entenderla en términos de uso, ¿no? O de los intereses que, en el fondo, que son los factores de la motivación, ¿ya? Los elementos de la motivación, ¿ya? El uso de la acción, sobre todo cuando la uso, no la oriento, y cuando usa a otras personas, ni hablar eso, ¿ya? El uso de la acción, ¿ya? Dice Weber, debe llamarse costumbre. Bueno, a todo esto, si se fijan, esto es diccionario, está definiendo todo el rato, ¿ya? El uso de la acción debe llamarse costumbre cuando el ejercicio, ¿ya? De hecho descansa en este arraigo duradero, ¿ya? Hay un asunto de duración en la tradición, ¿ya? Y por eso no es mera repetición. ¿Por qué? Porque en esa duración puede haber variación, ¿ya? Y dentro de esa variación hay permanencia de aquello que dura bajo cambio constante.
En ese sentido hay un arraigo duradero. ¿Ya? Pero cuando ese uso, ¿ya?, de esa tradición o esa costumbre, ¿ya?, está determinado por una situación de interés. ¿Ya? Nuevamente, no es mera repetición. ¿Por qué? Porque hay un interés. ¿Ya? Aunque sea animalesco, ¿no? Aunque sea la entretención, la mera entretención, pero hay un interés, hay un propósito. ¿Ya? Hay un apetito que excede el mero propósito físico, ¿ya?, y que excede un germen de mentalidad, ¿ya?, en la tradición, ¿ya?, o en la costumbre. ¿Ya? Y cuando en el fondo, ese interés crece, ¿ya?, y se formula finalmente de manera vívida, ¿ya?, y no simplemente se expresa como una intuición emocional de lo que es importante, nuevamente, la entretención. ¿Ya? Y por tanto, excede no solamente la mera tradición y su expresión emotiva, como es tan típico en los rituales religiosos, ¿ya?, sino que en el fondo alcanza una determinación, ¿no?, más definida porque los intereses se van definiendo. ¿Ya? Aquello que es tradicional o emocional, ¿ya?, ¿ya?, puede llegar a ser, en el fondo, un arreglo, con fines, ¿ya?, que sean fines de acuerdo a valores, ¿ya?, que están tipificados en interés, ¿ya?, o fines purificados. Entonces, ¿se fijan? Parte importante de lo que define, ¿ya?, si la acción va a ser tradicional, afectiva, o de acuerdo a valor, o meros fines, ¿ya?, está en la situación de interés. Nuevamente, tiene que inducirse desde la historia y uno tiene que leer y entender, ¿ya?, el sentido de la acción, el interés en este caso. ¿Ok? O el uso de la propia acción, es otra expresión. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para hacer la distinción, ¿ya?, la distinción entre uso e interés. ¿No? Porque el uso, el mero uso, cae mucho más cerca de la tradición. ¿No? Y luego, sobre todo cuando el chantaje emocional y esas cosas, cuando uno usa las emociones del otro también, ¿ya?, y sus propias emociones de forma explosiva y ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Ya? Versus aquella, en el fondo, acción cuyo sentido se escapa, ¿no?, ¿ya?, de la mera repetición, del uso pragmático, ¿no es cierto?, y repetitivo. ¿Ya? Y hay, por ejemplo, una situación de intereses con un plan. ¿Ya? O derechamente un ejercicio así maquiavélico de, ¿ok? Entonces, la distinción entre uso e interés también nos permite entender cómo situar las acciones en las distintas clasificaciones. ¿Ya? Otra distinción entre costumbre y moda. ¿Ya? La moda, por contraposición a la mera costumbre, ¿ya?, existe cuando el hecho de la novedad de la conducta en cuestión, ¿ya?, es el punto orientador de la acción. ¿Ya? Dicho de otra forma, la moda es el germen de una nueva costumbre. Entonces se distingue de la costumbre, se separa de la costumbre, ¿ya?, porque la moda exhibe novedad, novedad que ciertamente pasa, ¿ya?, y luego se transforma en costumbre, o muere directamente. ¿Ya? Ni siquiera llega al nivel de la reacción, se olvida. Y ciertamente hay modas que pasan de moda y dejan de ser costumbre y eventualmente dejan de ser. ¿Ya? Entonces, el factor central, nuevamente, para entender la distinción entre dónde clasificar la acción, ¿ya?, en función de qué sentido, y ciertamente la moda puede ser una moda con respecto a incluso los fines, ¿no? En el sentido que ciertos fines se ponen de moda y por tanto se desapegan de la costumbre porque hay un nuevo propósito y lo quiero. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. ¿Por qué? Porque está de moda. ¿Ya? Entonces, la novedad muchas veces, en el caso de la distinción entre moda y costumbre, es lo que nos permite distinguir, ¿no?, clasificar, ¿ya?, y justificar esa clasificación, ¿ya?, ese modo de orden de las acciones. ¿Ya? Ya, entonces, luego de esto, como ejemplos del uso de la teoría, yo creo que
Y ya podemos en el fondo definir qué es relación social para Weber. ¿Ya? Y ojo, para Weber la relación social consiste sola, ¿ya?, y exclusivamente, ¿ya?, aunque se trate de lo que uno quiera, ¿no?, el Estado, la Iglesia, la institución, formaciones sociales de todo tipo, ¿no?, el matrimonio. ¿Ya? Ojo, en la probabilidad, ¿ya?, de que una forma determinada de conducta social, o sea, una acción, ¿ya?, de carácter recíproco, o sea, ¿ya?, orientado por la acción de otro, ¿ya?, es recíproco, ¿ya?, haya existido, exista o pueda existir. Este es el contrapunto, es el recuerdo de que con Weber los tipos ideales son ideales, ¿ya? Y que en el fondo cuando uno hace sociología está relacionando tipos ideales que se inducen de la historia porque tienen probabilidad de que existan, ¿ya?, o de que hayan existido y que puedan existir. Y por supuesto esa probabilidad puede ser más alta o más baja, ¿ya?, en esta época o en esta otra, ¿ya? Pero es un asunto de probabilidad, no de determinación. A diferencia, por ejemplo, de Comte o incluso con Durkheim, donde en tal época, ¿ya?, por defecto, según la teoría, ¿ya?, tal acción con tal sentido, ¿ya?, era determinante, ¿ya?, es determinante o va a ser determinante, ¿ya? Weber es mucho más, no solamente flexible intelectualmente, sino también es más astuto, ¿ya?, metodológicamente más astuto, ¿ya?, en entender el correcto límite de las clasificaciones, ¿ya?, y sobre todo de los conceptos como asuntos de clasificación. ¿Ok? Por eso habla de probabilidad. Y en ese sentido, Weber suele hablar no tanto de relación de clase, a diferencia de Marx, ¿no?, que habla de relativamente relación de clases porque, ¿se acuerdan?, están determinadas por época, ¿ya?, sino de situaciones, ¿no?, donde se hace clase, si uno quiere, o donde hay clase, donde se ejercita la clase, ¿ya? A diferencia de Marx, ¿ya?, Weber describe la clase como la probabilidad, ¿ya?, no la determinación, la probabilidad de ser parte de un grupo humano, ¿ya?, de uno u otro. Por ejemplo, el grupo dominante-dominado, ¿ya? Por ejemplo, en la sociología de Weber es mucho más fácil pensar la autoexplotación, porque si yo me autoexploto, si yo me exploto a mí mismo, ¿en qué grupo soy? ¿No? ¿Soy dominante o dominado? Estoy en los dos, y en ninguno. ¿No? Entonces es la probabilidad de ser parte, ¿no?, de la clasificación del grupo, ¿no? ¿En función de qué? ¿No? Tres condiciones. Primero, ¿ya?, que es común a cierto número de personas, de hombres, como se habla en la época donde escribió, con un componente causal, ¿ya?, específico de sus probabilidades de existencia, ¿ya? Por tanto, en el fondo es probable porque hay ciertas condiciones antecedentes, eso es lo primero, ¿ya?, para ciertos grupos de personas, ¿ya? Y en este entorno, digamos, ¿ya?, bajo esas condiciones, ¿ya?, este componente, ¿ya?, la situación de clase, digamos, tener clase o no, ¿ya?, o tener tal o cual clase, ¿ya?, este componente está representado exclusivamente, ¿ya?, por los intereses lucrativos, por la motivación, ¿no?, acción racional de acuerdo a fines, intereses lucrativos, ¿ya?, y de posesión de bienes. Entonces, bajo tales condiciones, ¿ya?, tales acciones son más probables, ¿ya? Y tales condiciones son probables bajo tal época histórica, donde se promocionan estas condiciones, ¿ya?, que hacen probable este tipo de acción, ¿ya?, de orientar la acción exclusivamente por interés, ¿ya?, de lucrar, ¿ya?, y de poseer bienes. Le faltó ahí servicio, ¿no? Y, en última instancia, ¿ya?, en las condiciones determinadas por el mercado, ¿no es cierto? Por aquellas condiciones de las criaturas que responden, ¿ya?, a los efectos de esas relaciones, ¿ya?, y que pasan, ¿ya?, ¿no es cierto?, como efecto pasan a ser parte de, ¿ya?, las condiciones para la siguiente ocasión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el fondo bajo, ¿ya?, en tal época, para tal grupo de personas, y a propósito de estos intereses, ¿ya?, emergen estas criaturas, ¿ya?, el mercado, ¿no es cierto?, ¿ya?, que suman al conjunto de probabilidades antecedentes para la siguiente ocasión, ¿ya?, que van a formar parte de esa misma época, donde van a existir y se van a reproducir esos mismos intereses, etcétera, ¿ya? Y así se reproduce el mercado, como un asunto de probabilidad.
Y en ese sentido contradice a Marx, es importante. Porque si es probable que tú seas parte de un grupo, ¿ya? Es posible que por chance dejes de serlo. ¿Ya? Y por tanto, lo que se supone, el supuesto en la teoría de Marx, ¿no es cierto?, que las clases forman unidad, digamos, una clase es como una unidad, ¿no? Comunidad. ¿Ya? Y que está en ese supuesto, ¿no es cierto?, en la intimidad de ese supuesto, en la convicción de ese supuesto, la propia reproducción de la clase, digamos, de la clasificación. ¿Ya? En vez de las clases no forman unidad. ¿Ya? No se conforman de forma determinada, todo el rato siempre en tal o cual época. ¿Por qué? Porque históricamente tienen una chance de variar, ¿ya? Y por tanto es un asunto de probabilidad y no de determinación, ¿ya? ¿Ya? Por supuesto, las probabilidades te dan márgenes de determinación, pero es mucho más estocástico, ¿ya? No es tan determinístico, ¿ya? Y aquí ciertamente hay una heurística que se desapega del paradigma positivista de Durkheim, ciertamente, ¿ya? Y se desapega también en fondo, de la lectura histórica de Marx, que cuando uno la compara con Weber, ¿ya? Marx cae mucho más cerca de Comte que de Weber, en los términos en que Weber está leyendo la historia. ¿Ya? Y no solamente situación de clase, sino también estatus, ¿ya? Como distinción entre clase y estatus, ¿ya? Importante también. Marx, no recuerdo el momento, pero en general no es muy reconocido por ser muy fino en su análisis de estatus, sí por su análisis de clase, sobre todo si uno es marxista. ¿Ya? Entonces, Weber dice, es la estimación social específica, ¿ya? Positiva o negativa del honor, ¿no es cierto? Porque yo puedo hacer perfectamente una clase de historiográfica, pero mi honor se fue a las pailas, porque bueno, estoy leyendo Ana Karenina y quedó la cagada. Está mejor que teleserie brasilera porque es un libro sobre adulterio. Y Ana Karenina se mete con el amante y el honor ahí está quedando la cagada. Sigue siendo una clase dominante, dueña de los medios de producción. ¿No? Pero si su situación de estatus se fue a las pailas. ¿Por qué? Porque si el esposo llega a hacer público el hecho que ella cometió adulterio, la estimación social ¿ya? Específica, positiva o negativa, en este caso pasa de ser positiva a negativa, ¿ya? Y ella pierde su honor, Ana Karenina. ¿Ya? La clase no hace estatus. El dinero y una posición emprendedora no son calificaciones de estatus propiamente dichas, ¿ya? Aunque puedan conducir a ella, pero no son determinantes. Aquí, la expresión más amarga y clasista y racista de todas es el quick of flight, los nuevos ricos. ¿Por qué? Porque en el fondo pueden tratar de simular la clase, pero el estatus se le va a la paila cuando no pueden simular el acento, por ejemplo. Y es una distinción real, socialmente, empíricamente, que uno puede criticarla, ¿no es cierto? Puede intervenirla, ¿no? Pero es empíricamente adecuado entender la distinción entre estatus y clase, ¿no? O entre honor y posición, ¿no? Entonces, el dinero ¿no? puede conducir a la clase, ¿no? Hay una probabilidad de que lo haga, ¿no? Y la carencia de propiedad no es en sí misma una descalificación del estatus, aunque pueda llegar a serlo, ¿no? Uno puede ser, ¿no es cierto?, de la clase dominada, uno puede ser pobre, pero puede tener mejor estatus y mejor estimación social, ¿no? Un mayor honor, ¿no? Que tal o cual rico. Un ejemplo muy chilensis de esto, de una persona que tiene, eh, por ejemplo, mucho estatus, ¿no? Uno puede discutir si tiene clase y todo el cuento, pero que tiene estatus y estimación social es Farca, el filántropo, que ciertamente es un bicho raro dentro de la fauna chilense y del- eso es estatus. Y la diferencia entre estatus y clase, ¿no? Partidos políticos, ¿qué dice Weber de los partidos políticos? ¿Ya? Son estructuras,
nuevamente, son interrelaciones, ¿no es cierto? Dinámicas de acciones con sentido donde la- los motivos se agrupan, si ustedes quieren, ¿no? Y toman fuerza en los números, ¿no? Y el orden, ¿no es cierto?, de esa composición es una estructura, ¿no? Y la estructura podrá ser funcional para esto otro, qué sé yo, pero ¿no es cierto? Es el andamiaje, ¿no?, que ordena, ¿no?, la forma en que los motivos, ¿no?, se agrupan, se conjugan, ¿no? Los partidos políticos son conjugaciones de intereses, de estructura, ¿no? De intereses, ¿por qué? Por el poder. Poder hacer esto y lo otro, ¿no? Poder o no cambiar la constitución. Poder vacunarse o no. Y luchan por esto. Son los ápices de la estratificación social. Ojo, ojo con esto. Hay gente que eh, incluso hoy insiste que sin partidos no hay democracia, ¿no? Beben los pone en el ápice de la estratificación social, ¿no? ¿Por qué? Porque estructuran la lucha por el poder, ¿no? Y que sin partidos la lucha en el fondo se desbanda, ¿no? Y esto uno puede cuestionarlo o no. Para cuestionarlo hay que entender por qué se dice, ¿no?, en sociología o en ciencia política. Bueno, por esto, porque se ponen en el ápice, ¿no? Y se ponen como el elemento que ordena, ¿no?, toda la lucha para abajo, ¿no? De manera que no degenere en violencia, en pura violencia, ¿no? O dicho de otra forma, el partido político es el arreglo, ¿no?, de los intereses por el poder en función de acciones racionales de acuerdo a valores. Por ejemplo, la democracia cristiana, ¿no? Otros lo harán, ¿no?, o dicen que lo hacen de acuerdo a, qué sé yo, tradiciones, ¿no? Y sin embargo, la sospecha es que siempre los partidos son instrumentales de acuerdo al fin último, que es el poder por el poder, ¿no? Pero de cualquier manera, en el fondo, son las estructuras que ordenan todas esas formas de luchar por el interés, ¿no?, del poder, por la motivación, ¿no?, de poder, ¿no? Y son estructuras que están en el ápice para Weber, ¿no? Estructuras de representación, ¿no?, de grupos humanos. Y en distintas situaciones, clase, estatus, ¿no?, la clase alta, baja, mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, hay mucho convencional para la constituyente, ¿no?, independiente. Podrá no ser parte de la clase política, ¿no?, pero se mete por los palos porque tiene mucho estatus local, por ejemplo, ¿no? Figuras territoriales, barriales, ¿no? Y hay gente que se quiere meter a escribir la constitución sin tener ninguna de las dos cosas, ni clase, ni estatus, ni nada, ¿no? También puede ser, ¿no? Y uno se puede preguntar, nuestra nueva constitución, cuando sea escrita, ¿no?, y si es que pasa el test del plebiscito de salida, va a estar escrita ¿cuál va a ser la mentalidad dominante, ¿no?, de las acciones de escribir esa? ¿Va a ser simplemente de acuerdo a fines, de acuerdo a valores? ¿Va a ser más bien una constitución mucho más afectiva, ¿no?, de acuerdo a principios, por ejemplo, ¿no? ¿O va a ser tradicional? O sea, no va a repetir lo mismo que el anterior y en esa repetición va a exhibir los mismos fines, los mismos valores, ¿ok? Bueno, va a depender de esto, ¿no?, de la lucha por el poder, ¿no?, y y se va a verificar la posición efectiva de los partidos en la estratificación social, ¿no?, que ordena esa lucha. Entonces, en ese sentido, los partidos, un poquito igual que los tipos ideales, ¿no es cierto? Los partidos son, en ese sentido, son tipos ideales, ¿no? Uno lo puede entender así, ¿no? O se presentan como tal, ¿no? Porque tratan de acoplar, ¿no?, lo grande y lo chico, ¿ya?, la acción y la estructura. Tratan de ser intermediarios, ¿ya? Y en la medida que son efectivos, ¿ya?, se colocan en el ápice, ¿no es cierto? Dominan por sobre el resto, ¿ya?, porque tienen mayor capacidad de orden. Y por tanto, si van a hacer otra cosa que los partidos, aquello que ordene nuestro futuro, ¿no?, va a tener que ser algo que pueda acoplar, ¿no?, y recoger la intensidad del momento de transformación, ¿no?, y darle una armonía, ¿no es cierto?, de ensamblaje, ¿no?, de adaptación, ¿no?, entre la acción, y sobre todo la acción cuando ha sido muy eh, emotiva, digamos, ¿ya?, llena de pasión, ¿ya? O sea, a tal punto de que la acción
en las protestas, no sé, la acción emocional la han acusado de la típica, ¿no? No son las maneras, ¿no? Y sin embargo, somos emociones. ¿Cómo no van a ser las maneras si las emociones están ahí, pues? ¿No? Entonces va a definir precisamente cómo aquello que estructure, ¿no? Va a exhibir los ingredientes, ¿no es cierto?, en función de estas clasificaciones, ¿no? Ya, creo que suficiente por hoy. Veamos si hay preguntas. A ver, no hay muchas preguntas y quedan 22 personas. Esto es típico de la penúltima clase, pero partimos en 35, así que les agradezco haberse quedado hasta el final, ¿ya? En todo caso, yo asumo que al estar grabando la clase, después la ven y se apoyen en eso. ¿Ya? Y esto viaja más allá de esta ocasión, ¿ya? La próxima clase yo creo que vamos a hacer un ejercicio de cierre, eh, terminando con Weber, ¿ya? Mm, Yo creo que la siguiente sesión la vamos a ver íntegra y la última sesión, ¿no?, les voy a dar indicadores de lectura porque en el fondo son variaciones culturales del capitalismo, ¿ya? Eso pueden volver a ello en su siguiente año de antropología, ¿ya? Es una lectura muy bonita de la sociología desde la antropología, pienso yo, con Weber, ¿ya? En cierto sentido, Weber estaba haciendo antropología de escritorio, un poquito. Entonces vamos a ver eso al final y eh, uno se lo puede tomar con mayor o menor seriedad, pero digamos, el esfuerzo es lo que vale, ¿no? Y la tesis, ¿no? Preguntarse si, por ejemplo, en Chile es cierto que al no ser eminentemente o dominantemente protestante, sino más bien católico, ¿ya?, el capitalismo que tenemos acá nunca vamos a ser modernos ni desarrollados porque partimos con la religión equivocada, uno podría decir, ¿ya? Eso está por verse, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer el cierre del curso, o sea, el cierre de la unidad, el cierre del curso. Eh, Voy a preguntarles de nuevo cómo van con sus trabajos finales. Y para quienes el jueves, entonces, voy a dejarlo, tanto eh, el documento no formal del ejercicio final con el buzón, ¿ya? Y el jueves nos volvemos a encontrar quienes quieran acompañarnos con el último taller para ver cómo estuvo el año pasado, ¿ya? Y que tengan una intuición de por dónde va lo que pueden hacer, ¿ya? Y ver si es que conecta con sus intereses. Ya, eso por hoy. Que estén muy bien. Feliz 2021. Chao, chao. Chao. Voy a dejar de grabar ahora.